pero luego sales y tienes salidas o no. Sí, 100%. ¿Sí? Sí, y además tienes muchas posibilidades. Tú como diseñadora te pones a buscar trabajo y ¿qué te esperas? ¿1.500? ¿No? ¿Mucho No. es? Sí, o sea, el diseño no sé, todavía aquí no se paga demasiado bien. Oye, a lo mejor tú eres un chico, chica, que eres bastante creativo y tienes esa pasión por este mundo del arte. ¿Qué pasa? Que hay fama de que Bellas Artes no tiene salidas o que vas directo al paro. Entonces, de ahí surgió un poco también esta nueva carrera que ya lleva unos años, pero es tecnologías creativas. Y, oye, vamos a conocer qué es esto, qué hay dentro de la carrera, si tiene salidas, los sueldos, cuánto puedes ganar con esto, morirás de hambre o no. Entonces, para ello traemos a Denise, que actualmente está trabajando en este ámbito y ha pasado por esta carrera. Entonces, bueno, Denise, ¿quién eres? ¿Qué haces aquí? ¿Y qué estás haciendo hoy en día? Soy Denise, tengo 32 años y estudié tecnologías creativas y bueno, ahora mismo estoy trabajando en agencia y nada, lo que me ha permitido esta carrera es esto, ¿no? Esta línea hacia agencia o estudio de diseño, que bueno, es similar. En resumen, Denise, actualmente estás trabajando del arte, se podría decir. Eres diseñadora. Uh-huh. Entonces, ¿cuándo aparece ese momento que dices, vale, yo me quiero dedicar al arte? Lo primero es que creo que hay una gran diferencia entre arte y diseño. O sea, vale. Es algo muy diferente en mi opinión. Bueno, creo que en la mayoría de los diseñadores es que el arte es una forma de expresión y el diseño es más bien una forma de comunicar. Al final el diseño vende, comunica, entonces yo creo que es muy diferente. Yo no me siento artista, no estoy dentro del arte para nada, soy diseñadora y el diseñador al final lo que hace es intentar resolver problemas, ya sea de comunicación o bueno, para transmitir ideas, por ejemplo. Oye, a lo mejor a día de hoy no consideras que haces arte, pero me imagino que de un punto sí que nace esa pasión por el arte, ¿no? O por dibujar, pintar, cantar. O dedicarte a la creatividad, ¿no? Sí, más creatividad lo llamaría. Pues no hay un momento en el que diga, ¡buah, me quiero dedicar a esto! No recuerdo un momento así. Fue más un proceso de acabar bachillerato, que hice el bachillerato artístico. En ese momento no sabía muy bien qué hacer porque en ese momento tampoco te hablaban mucho de diseño en bachillerato, allá por 2007, hace ya mucho tiempo. Y conocía sobre todo pues bellas artes, publicidad, fotografía, pero nada de eso realmente me interesaba. Entonces fui descubriendo poco a poco el mundo del diseño al final, cuando descubrí pues lo que te comentaba antes de el grado superior en editorial, fue como un camino que fui descubriendo que yo con 18 años no sabía que quería tomar ese camino realmente. Vale, y me comentaste que en su momento sí que hiciste bachiller, pero luego no decidiste hacer selectividad directamente, sino que pasaste por grado medio, pero antes de eso también trabajaste. ¿Por qué? Es decir, ¿por qué decidiste no me meto a selectividad y voy a trabajar? Pues realmente fue porque no sabía muy bien qué hacer, entonces tampoco quería invertir mi tiempo y esfuerzo en una carrera o cualquier estudio en el que no fuese o a disfrutarlo o a acabarlo realmente, porque me gusta acabar lo que empiezo. Entonces dije, bueno, pues me pongo a trabajar, tenía 18 años, primer sueldo, ¿no? Súper guay. Y fui así, haciendo pequeñas formaciones de lo que me interesaba en ese momento, no tenía nada que ver con diseño. Y ya muchos años después, como en 2014, descubrí el grado superior en diseño editorial y ahí fue pues cuando realmente pues, ya descubrí el diseño, porque es que antes, ya, como os comentaba, en bachillerato, en 2005, 2006, 2007, no había ese mundo, no había ese conocimiento del diseño como lo hay ahora. Ahora, de hecho, creo que en bachillerato hay asignatura de diseño gráfico. Sí. Antes no lo había, o sea, era impensable que hubiese eso. Oye, vale. Me parece súper interesante porque siempre se habla de que quizá la selectividad la hacemos muy pronto y tenemos que decidir hacia qué rumbo nos vamos a mover en la vida con 17 años, 16. Claro. Y me parece muy interesante el ponerte a trabajar, el intentar, oye, o buscar simplemente las cosas que te gustan, aunque no te estés dedicando a algo que te gusta, pero ya estás descartando cosas que no quieres dedicarte. Claro, y luego que también es un camino, ¿no? Sí es verdad que cuando estamos en esa época de bachiller, ¿no? Nos empujan un poco de decir,
venga, haz bachiller, haz selectividad, ve a la carrera, pero oye, a lo mejor todavía no sé lo que quiero y me vas a meter por inercia en una carrera que a lo mejor no me gusta. Entonces, oye, me parece muy buena idea mostrar un poco también que no hay prisa. Oye, si tú todavía no lo tienes claro, trabaja, que no se acaba el mundo, siempre se puede Exacto. volver, como fue en tu caso. ¿Cuándo realmente decides, venga, me voy a meter en esta carrera de tecnologías creativas? Pues fue a raíz de estudiar el grado superior, tenía que hacer prácticas para acabar. Es año y medio de teoría y después tienes que hacer 3 meses de prácticas. Yo no sabía muy bien, o sea, nos ofrecían en el grado superior diferentes empresas, pues igual era una tienda de informática, luego era una copistería, pues yo tenía otras ambiciones. Entonces dio la casualidad de que, bueno, fui a una charla de Nacho Lavernia en el Museo de Bellas Artes, creo que fue, y mi profesor me dijo, oye, tal, está ahí Nacho, ve y salúdalo. Y digo, hombre, pues sí, voy a saludarle con toda mi cara. Y nada, hablando así le dije, oye, me encantaría hacer prácticas en tu estudio, en vuestro estudio. Y dice, sí, claro, mándame el portfolio y tal. Y nada, o sea, mandé el portfolio, empecé prácticas, las acabé y cuando acabé dije, wow, esto es lo que quiero hacer, o sea, quiero este tipo de diseño, quiero dedicarme a esto. Y ahí fue cuando me puse a investigar, una amiga había empezado en la primera promoción de tecnologías creativas, me contó un poco y dije, jolín, esto sí que se adapta un poco a, no sé, mi personalidad o a lo que yo tenía en mente que quería hacer. Y así fue como entré aquí, o sea, cómo fue la decisión de decir, vale, tecnologías creativas y no otra. Vale, ¿y qué hiciste en ese estudio que te llamó tanto la atención para dedicarte a ello? Pues, a ver, realmente en prácticas tampoco te dan mucha responsabilidad, obviamente, pero hice un poco de todo, pues desde maquetar textos, puro texto, hasta pues ayudar al equipo de diseño a buscar referencias, pues quizá hacía también algunos bocetos ya en Illustrator, ¿no? Así cositas de packaging y tal. Entonces, ya no solo era lo que hice yo, sino lo que veía alrededor, la creatividad, no sé, el ambiente. Me gustó mucho. Y hemos hablado antes un poco de la diferencia de Bellas Artes con esto de las tecnologías creativas. Esto lo que voy a decir, cógelo con pinzas, pero oye, Bellas Artes tiene la fama de que vas al paro seguro. Entonces, esta parte de tecnologías creativas a lo mejor le da una vuelta de tuerca y le da una visión un poco más moderna, más enfocada al diseño. Puedes diseñar webs, puedes diseñar cosas que actualmente sí que tienen demanda. ¿Cómo lo ves tú, la diferencia entre Bellas Artes y tecnologías creativas? Pues, a ver, no sabría decirlo muy bien porque al final depende de la percepción de cada persona, pero yo Bellas Artes lo veo como más dedicado al arte, lo que antes decía, ¿no? Que igualmente de Bellas Artes te puede salir un animador o un diseñador de personajes como de tecnologías creativas, pero creo que las inquietudes quizá de cada persona son diferentes. No, yo creo que depende de las inquietudes de cada uno. Es donde creo que reside la diferencia. Jamás me metería en Bellas Artes porque no tengo las habilidades para ello, pero en cambio para tecnologías creativas sí que las tenía. Entonces, no sé, es un poco complejo decir... Vale. ¿Qué necesita un estudiante de tecnologías creativas? ¿O cómo es el perfil? Pues, creo que debe ser un perfil multidisciplinar, porque que te gusten o que seas un poco, ¿cómo decirlo? No sé, sea ambicioso o curioso, ¿no? Porque al final tocas muchas ramas del diseño o muchas ramas incluso del arte, en primero de carrera sobre todo, que tocas dibujo de anatomía, por ejemplo, o también tocas barro, haces el famoso cabezón de barro, sé que algunos odiamos mucho. Y realmente, básicamente eso, o sea, son pequeñas diferencias. En primero de carrera de tecnologías tienes un poquito de todo para saber muy bien después qué rama quieres coger, porque a medida que vas sumando años se crean unos diferentes caminos más relacionados con interfaz o con diseño puro y duro, más ilustración o diseño de marca, otro más para hacia 3D animación. Son diferentes caminos que puedes coger. Luego en Bellas Artes ya eso desconozco cuáles son las ramas a las que te puedes enfocar. Claro, pero sería una persona que está dispuesta a realmente
oye, aprender de muchas cosas, incluso estando incómodo en cosas que no te gustan hacer. Claro, claro, a mí me pasó, por ejemplo, cuando teníamos que animar, teníamos que dibujar paso por paso, teníamos que hacer un ejercicio que era que botaba una pelotita, ¿no? Entonces Sí. tenías que hacer todos los frames a mano. Yo ahí Ostras. tenía ganas de llorar, pero había gente que lo disfrutaba, le gustaba eso. O, no sé, hay gente que le gustaba Arduino, a mí no me gustaba. O sea, tocábamos Arduino, tocábamos CSS, HTML, dibujo de anatomía. Pues ahí había esas cositas, a mí pues no me interesaban, pero bueno, al mismo tiempo te enseñan otras cosas que aunque no te gusten, realmente luego en tu vida laboral te puede servir también. Entonces te da una visión muy amplia de lo que es el diseño y creo que es muy valioso, muy valioso. Y eso las agencias, los estudios lo valoran un montón. Oye, poca broma lo de Arduino y el tema de programación. Se habla poco y yo no me imaginaba en ningún momento que ibas a hacer Arduino en esa carrera. Para quien no lo sepa, Arduino son como una placa electrónica, una protoboard, donde tú puedes hacer experimentos o proyectos electrónicos. Nosotros somos de ingeniería electrónica y me choca que me digas que en tecnologías creativas se vea eso. Oye, ¿qué realmente ves dentro de esta carrera? ¿Ves también programación? ¿Ves programación? Sí, sí. Madre mía. HTML, CSS, el otro no me acuerdo qué era. Ya Sí. es- Java o algo así. Java no. C++, C, No recuerdo. pero programación en sí. Sí, o sea, te enseñan a montar una web, HTML, CSS. Ah, vale. Sobre todo para enfocada a web, claro, Vale. diseño web. Oye, pues poca broma, esa persona que diga, venga, no me meto a Bellas Artes, me meto a tecnologías creativas, que seguro que es similar y puedo hacer algo relacionado como pintar o lo que sea, y de repente, ¡pum!, Arduino, venga a programar. Claro. Vamos a tocar en profundidad un poco qué asignaturas se ven dentro de las carreras, para preparar también un poco el cuerpo a esos chavales que dicen, vea, no me meto a Bellas Artes, pero me meto esto. ¿Qué ves el primer año dentro de la carrera? Pues son asignaturas bastante generales. Como comentaba, tenías desde elementos del color, fundamentos del color, que es sobre todo trabajar con acuarelas o diferentes técnicas, dibujo de anatomía, que es a lápiz, dibujar anatomía o dibujar diferentes objetos de tu día a día, fundamentos del diseño, sobre todo son fundamentos básicos de cada asignatura, pues de eso, de animación, de diseño, de anatomía. Yo creo que para que te hagas un poco la idea de toda la globalidad que hay dentro del diseño, del mundo del arte, y luego ya tú, como decía antes, enfocarte en lo que más te interese. Sí que hay gente que, como decías, se mete en esta carrera pensando que es similar a Bellas Artes, pero un poquito más tecnológica, y luego se da cuenta de que no, de que es diseño puro y duro, aunque luego tengas las asignaturas de ilustración y las asignaturas de animación o de videojuegos, pero hay gente que cambia de rumbo, ¿no? Una vez ve lo que hay, dice, ostras, no, mi Vale. perfil es más de Bellas Artes. Vale, entonces, ¿necesitas saber dibujar en tecnologías creativas? No, yo no sabía dibujar. Vale. Había gente de mi clase que eran unos cracks en primero, llevaban toda la vida dibujando, toda su adolescencia dibujando, te llegan aquí y pues el nivel era muy alto. En mi caso no, o sea, yo llegué y era como que casi no sabía ni coger un lápiz, ¿no? Por eso digo que para mí dibujo de anatomía fue duro, porque, Claro. jolín, a mí me costaba. Pero bueno, se pasa, al final aprendes. De cuando empecé en septiembre, luego a diciembre que acaba la asignatura, ves una evolución que obviamente no es comparable a la de tus compañeros que ya vienen con esa base de que han pasado toda su vida dibujando, pero puedes entrar sin problema y puedes pasarlo perfectamente la carrera sin saber dibujar. De acuerdo. Obviamente te van a ir enseñando y vas a coger el truquillo. Vale. ¿Y cuál es la asignatura más complicada que viste en ese primer año? La más complicada. Pues, a ver, es que para mí dibujo. Dibujo. Sí. Para mí dibujo, luego color también no es que sea complicada, pero tienes que coger la técnica, porque al Vale. final son mezclar colores, por ejemplo, con acuarela, es una técnica muy complicada, pero bueno, si vienes de bachillerato de artes también pues, te puede resultar mucho más cómoda la asignatura. Vale, el primer año es bastante básico, ¿no? De Sí. normal. Has dicho que tocaste un poco de acuarela, color. ¿Qué más? ¿Qué más temáticas tocabais? ¿Algo de programación o todavía no? No lo recuerdo muy bien, puede que tuviésemos fundamentos de la programación, pero no estoy segura. Fueron Vale. 4 años, bueno, en mi caso casi 5 años largos
y tengo un poco difusos Vale. las Entonces, asignaturas. yo creo que vamos a comentar al menos las asignaturas que son más complicadas, que esas seguro que te acuerdas, porque traumatizan a uno. Sí. Entonces, segundo, ¿te acuerdas alguna asignatura así que digas, ostras, esta cuánto dolor de cabeza me dio? Pues no te sabré decir si fue en segundo o en tercero, pero sí la de animación, la de la pelotita. También teníamos que hacer pues, una marioneta, fotografiar frame a frame, luego montarlo en un programa que no recuerdo el nombre, por algo será, porque fue duro también. Y luego, no sé si fue en tercero, pues Arduino, segundo o tercero Arduino. Eso fue un dolor de cabeza, muy interesante, pero bueno, un dolor de cabeza. Pero ya está, es que en general a mí casi todas las asignaturas me enseñaron y al final las disfrutas. Luego estaba también historia del diseño, creo que era en primero, que al final bueno, es más teórica, pero te enseña, ¿no? Es muy importante saber de dónde viene. Entonces, yo creo que no hay una asignatura como difícil, sino qué es lo que se te da mejor a ti o qué es en lo que más interesado estás. Cuanto más interés tienes por algo, le pones más ganas. Claro. Y según también tus habilidades. Entonces, bueno, decir la más difícil, pues algo que tenga que ver con dibujo o animación, incluso 3D, que no sé si era en segundo o tercero de carrera. La asignatura de 3D con Blender a mí me dio mucho dolor de cabeza. Ojo, muchísimo. Blender se usa mucho. Eso te iba a decir, que está súper interesante porque se utiliza una herramienta actual. Es decir, en nuestra carrera hay una cosa que al menos a mí me fastidia mucho y es, oye, hemos incluso trabajado con softwares que están obsoletos, es decir, que funcionaban con Windows 98. ¡98! Casi nada. Es decir, hace 24 años o más, 25. Entonces, oye, eso incluso da rabia, pero que me digas que se utiliza Blender me parece genial, porque yo me lo descargué e intenté hacer algo, me parece muy complicado, y que tengas una asignatura que te enseñen eso me parece fantástico. Entonces sí que me parece una opción muy adecuada para esa gente que sea creativa, que le guste el arte, pero oye, esto sí que tiene salidas, esto sí que se aplica a día de hoy. Entonces, hay una cuestión que a mí me interesa, y por ejemplo en nuestra carrera es electrónica, que no tiene nada que ver, pero al menos se divide en varias temáticas, es decir, damos informática, electrónica, automática, electricidad. Entonces, la carrera como que se basa en esas 4 ramas. Tu carrera de tecnologías creativas, ¿en qué rama se basa? Es decir, una es diseño, otra programación, ¿cómo funciona? Sí, a ver, en tercero y cuarto de carrera es cuando ya empiezan todas las optativas. Entonces ahí tienes como una serie de paquetes de asignaturas que tienes que cursar para conseguir los créditos finales, ¿no? Uno de ellos es el que yo elegí, que era diseño e ilustración más diseño puro y duro e ilustración. Luego había otro de animación, si no me equivoco, tema de videojuegos y tal. Luego más enfocado a la programación, la interfaz. Y no sé si había otro más, creo que esos eran los 3 que habían, las 3 básicas. No sé si me dejó alguna, pero esas son como las 3 más potentes. Animación y videojuegos, interfaz, programación y diseño e ilustración. Que Vale. creo que entre esas creo que podías mezclar alguna también. No sé si ilustración con animación, que también está muy relacionada, entonces... Vale. Y de 0 al 10, ¿qué nota le pondrías en cuanto a dificultad a tu carrera? Dificultad. Buah, no lo sé. Es que también depende de muchas cosas. Sí. De tus habilidades para ello, porque igual te puede gustar mucho el diseño, pero no tienes la habilidad para ello, como para muchas otras cosas, y a lo mejor te cuesta mucho más llegar a, pues no sé, la asignatura de editorial, o dices, buah, es que maquetar no se me da nada bien. Pero en general no es una carrera difícil si es lo que te gusta realmente, porque vas a poner todo el esfuerzo en eso. Entonces, no sabría darle una nota, yo diría, no sé, un 7, un 8 de dificultad. Ostras, es complicada, ¿eh? Bueno, no lo sé. Sí. Hay gente que ha venido aquí, nos ha puesto 7-8 en ingeniería. Vale. Tipo Claro, ingeniería... o sea, depende también, supongo también de tu momento personal, lo que se te dé bien, con qué lo compares. Sí. Y me viene una pregunta que seguramente sea un no por respuesta, pero ¿hay matemáticas? ¿Hay física en alguna...? Si Nada. así fuera, yo no habría entrado en tecnologías. No hay mates, no hay física, no. ¿Qué va? Vale,
Y luego el tema de las prácticas, ¿cómo son las prácticas de tecnología creativa? Pues es que yo, como ya estaba trabajando, desde que acabé el grado superior, yo ya empecé a trabajar como diseñadora, ya sea en imprenta o haciendo otras prácticas, ¿no? Extracurriculares que no tenían nada que ver con la universidad. Yo no hice las prácticas de la universidad, entonces ahí ya no Vale, puedo... pero me refería a la de la asignatura. ¿Tenías práctica en esa asignatura? Ah, bueno, o? sí, Como sí, o sea, laboratorios o- las asignaturas son completamente prácticas. Hay Vale. asignaturas que sí que son un poco más, pues historia del arte, obviamente va a ser teoría. Había también algo de la comunicación, no sé si era historia de la comunicación, no estoy segura, no quiero tampoco cagarla. También era más teórica, de PowerPoint y luego hacer un examen a final del semestre. Pero es una carrera puramente práctica, o sea, práctica y de trabajo en equipo. Y eso también te ayuda mucho no sé, a bajar un poco, si tienes un poquito el ego más alto, Sí. aprender a trabajar en equipo. Si eres un poco más cortadete, pues te anima un poco más a salir del cascarón, ¿no? y plantear cosas. Entonces yo creo que es una carrera muy guay, sobre todo por eso, igual a la gente que no se le da bien empollar y lo que quieren es práctica, es tecnologías, es 98% práctica. Claro, qué importante es el tema de trabajar en equipo, porque tú ahora mismo estás en una agencia, trabajando en una agencia, Sí, y al final el trabajo de una agencia es un equipo, ¿no? totalmente. Claro, es que también nosotros tenemos muchos trabajos, o incluso hay asignaturas que son como un trabajo, como si fuera un TFG entre varias personas, pero yo creo que es una habilidad que no se llega a desarrollar del todo en más la parte académica de ingeniería. Claro. Y creo que es algo que se debería de tener muy en cuenta. Y luego también has comentado que te sacaste de esta carrera mientras estabas trabajando. ¿Cómo te organizabas el tiempo? No lo sé. Mis amigos de la carrera me decían, Denise, es que no sé cómo lo haces. Y es que yo tampoco lo sé. Yo tampoco lo sé porque trabajaba los 2 primeros años, trabajaba a media jornada de 9 a 2. Hacía prácticas, pues gracias al título de grado superior podía hacer prácticas, ¿no? En este tipo en pequeños estudios, pequeñas agencias, nada así como muy importante. Y luego de 3 a 9 venía a la uni. Claro, por las noches me tocaba hacer los trabajos, los fines de semana también. Pero se complicó cuando en tercero y en cuarto empecé a trabajar ya jornada completa de 9 a 6 y las optativas no tenían como un horario fijo. Depende de las asignaturas que te cogieras, podías tener una a las 11 de la mañana, otra a las 6 de la tarde y otra a las 8 de la noche. Entonces ahí no sé cómo sobreviví. Sí que, o sea, la forma de hacerlo es ser muy constante, saber qué es lo que quieres y que tienes que sacrificar otras cosas, que es tu vida social. Porque al final tienes que sacar horas al día o a la semana que durante de lunes a viernes no tienes por qué estás trabajando. Entonces, bueno, fue duro, no lo volvería a hacer porque fue muy duro, pero bueno, la verdad que los profesores te lo facilitan mucho, por lo menos en la carrera. He dejado de escucharos. Sí, es que lo Sí. he movido porque... Vale. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Vale. Los profesores la verdad que te ayudan mucho, la mayoría son profesores muy jóvenes, entienden tu situación y a mí por lo menos me hicieron sentir comprendida, ¿no? De decir, vale, esta chica está trabajando, estudiando, me daban Claro. un poco pues de oxígeno, el no exigirme, pues me exigían lo mismo que a mis compañeros, pero entendían mi situación y obviamente pues me apoyaban. Claro, eso también es muy importante porque justo el último examen uno de los últimos que hice, Empresa 2, hay un chico que es amigo mío que tiene dispensa de asistencia Sí. porque está haciendo prácticas y salió en la pregunta un examen que era de una práctica, pero claro, él no podía ir a las prácticas porque estaba haciendo, bueno, las prácticas extracurriculares o Claro. curriculares. La pregunta era de las prácticas de la propia asignatura a las cuales él no podía asistir. Entonces, claro, miró al profesor y le dijo, mira, yo no puedo contestar esto porque yo no he hecho la práctica. Y dijo, bueno, es que yo con eso no puedo hacer nada. Ya. Entonces, oye, qué importante también esos profesores que miren un poco por ti, ¿no? Claro. Sí. Y de toda la carrera, ¿con qué te quedas? ¿Te quedas con algún profesor así un poco más especial, con alguna vivencia dentro de la carrera? Pues profesores, sí, o sea, con algunos, los que más se te quedan porque, no sé, por su cercanía a lo mejor, tengo como, sí, 3 o 4 en mente ahora mismo. No sé si hay que decirlos, no sé si... No, bueno, si quieres enviarle un Para saludo, no... seguro. Hola, sabéis quiénes sois. Muy bien.
Vale, mi siguiente pregunta va, bueno, Claro, sí. Te he comentado también los mejores momentos, pero ¿y los peores? ¿Cuáles fueron los peores momentos dentro de la carrera? Ostras, pues de eso sí que me acuerdo muy bien. Pues fue para mí el primer semestre de tercero de carrera, que fue justo cuando yo había empezado a trabajar ya a jornada completa. Estaba en una empresa de diseñadora in-house, estaba en el departamento de marketing y era la única diseñadora. Entonces había mucha tralla, mucho trabajo y era el primer año que tenía las optativas. Pues yo me cogí las que más me gustaban. Creo que era programación, editorial y la otra no recuerdo. Eran como las tres... interfaz, diseño de interfaz. Eran como tres asignaturas muy fuertes a la vez. Entonces yo ahí yo creo que casi implosiono. De hecho, hablaba con un amigo y le decía, es que estoy pensando en dejarme la carrera porque no doy de mí, o sea, ya no doy más de mí. O sea, fue muy duro, fue un semestre muy duro. Pero bueno, al final estaba haciendo lo que me gustaba y sabía que si me dejaba la carrera me iba a arrepentir porque luego cogerte después, al año siguiente, la situación iba a ser la misma porque yo tenía que trabajar igualmente. Pero sí, fueron unos meses muy duros, de salir de trabajar a las 11 para ir a entregar un trabajo a la uni, volverme al trabajo, salir más tarde para recuperar esa hora. Claro. Fue un trajín bastante potente. De acuerdo. Y pasamos directamente al TFG. ¿Cómo fue tu TFG? Pues mi TFG... Bueno, para poner un poco en contexto, ¿puedes explicar también lo que es un TFG? Pues a ver si sé explicarlo. El TFG, trabajo. digamos que valida o no, o es como la prueba de todo lo que has aprendido durante la carrera, lo aplicas en un trabajo final de Vale. grado, básicamente. Diría yo que es Sí. eso, ¿no? Sí. No estoy muy No, desencaminada. perfecto. ¿Cómo fue el tuyo? Pues el TFG se presenta, o bueno, se presenta durante cuarto de carrera, pero yo me lo dejé para un quinto año porque no daba abasto, era demasiado. Yo me dejé para quinto dos asignaturas, que era fotografía de producto y la otra, no recuerdo cuál era creo que era teórica, y el TFG. Para mí el proceso del TFG fue algo que yo me lo tomaba muy en serio, el TFG, porque quería enfocarlo mucho a una salida profesional, ¿no? Es decir, vale, esto es lo que sé hacer y a partir de ahí buscar trabajo respecto a eso. En mi caso fue un branding, análisis, estrategia, diseño e identidad visual de una marca. Y a mí me encantó el proceso, sobre todo de investigación y de crear la estrategia a partir de esos datos recabados y tal. Para mí fue una experiencia muy guay, pero claro, tienes que estar trabajando día a día en él, porque también tienes las tutorías con el tutor o la tutora, tienes que ir presentando cositas, te va preguntando. Entonces es algo con lo que tienes que ser muy constante, pero que yo creo que es súper enriquecedor porque ahí te vas dando cuenta tú también de todas las habilidades, los conocimientos que has adquirido durante 4 años de carrera. Claro, yo supongo que también es muy importante porque también empiezas a construir tu portfolio. Sí. ¿No? Bueno, lo construyes durante todos los años. Obviamente cada año vas dando un salto de calidad en los trabajos. Pero sí, yo creo que es como la guinda, ¿no? Para empezar el portfolio, sí. Claro, pero para las personas que no lo sepan, ¿qué es un portfolio y por qué lo necesito? Pues un portfolio es una recopilación de tus mejores trabajos, básicamente. En caso de que sea pues, de marca de identidad visual, pues no sé, si has hecho un TFG de rediseño de un supermercado ecológico, por ejemplo, que era una asignatura, un trabajo que tuvimos que hacer en una de las asignaturas, pues mira, me salió de categoría, lo voy a poner en el portfolio. Hice también unas ilustraciones para una campaña de publicidad o lo que sea, lo meto en el portfolio. Entonces, al final es una recopilación de tus mejores trabajos. De acuerdo. Muy bien. Y vale, haces la carrera, pero luego sales y tienes salidas o no. Sí, 100%. ¿Sí? Sí, y además tienes muchas posibilidades porque es que has tocado de todo. Entonces, aquí en España, no sé fuera, pero aquí buscan también que sepas tocarlo todo, ¿no? Muchas veces ves una oferta de trabajo y parece que pidan 5 personas en una, 5 perfiles en uno. Sí. Quieren que seas diseñador, pero al mismo tiempo animador, editor de vídeo. Entonces esta carrera te da todos esos conocimientos, que aunque tú no seas un crack en cada una de ellas, el saber, el entender cómo funcionan ya te da muchas ventajas respecto a otras personas que no han estudiado pues, esta carrera o bueno, estas
estas asignaturas durante la carrera. De acuerdo. ¿En qué puestos puedes terminar? Es decir, diseñadora, pero algo más. Pues en mi caso, bueno, no sé, si sigo mi línea, ¿no?, de proceso laboral, sería pues diseñadora, es el primer paso, pero bueno, también puedes dirigirte pues la dirección de arte, que dentro de una agencia es como uno de los puestos más asiduos, lo que más puedes encontrar. Luego pues puede ser diseñadora, luego va midway designer, senior designer, o puedes tirar por la dirección de arte, luego director creativo. Es que ahí son las dos que más conozco porque es lo que yo he visto en agencia. Pero puedes ser diseñador e ilustrador, puedes ser freelance, puedes hacer encargos para, no sé, editoriales, periódicos, no lo sé. Si tu perfil es más de interfaz, pues en una agencia digital, por ejemplo. Y si ya sabes programar, pues el entender esa programación, cómo se construye una web, te va a ayudar mucho más a aplicar el diseño. Entonces, esta carrera te da muchas salidas. En mi caso, pues no sé, diseño de marcas, también depende si es una agencia más especializada en marcas. Pero al final, yo, por ejemplo, ahora estoy utilizando también mucho la animación pues para post de Instagram, de cliente X, quiere hacer una campaña y esa campaña tienes que animarla, aunque sean pequeñas animaciones. Eres un poco diseñador, un poco animador, un poco editor de vídeo. Qué guay. Vale, justo iba mi siguiente pregunta ahí y es, ¿qué estás haciendo tú actualmente? O sea, ¿cuál es tu trabajo? Quiero decir, tú llegas un día y tienes como diferentes, recados, ¿no? Objetivos para cumplir ese día. ¿Y en qué se enfocan? ¿En el tema, por ejemplo, de la animación? Es una parte muy pequeña la animación. Yo ahora mismo estoy en una agencia que está especializada en comunicación institucional y política. Sobre todo trabajamos con ayuntamientos y partidos políticos. Este año en especial, que son las elecciones municipales, estamos a tope con campañas electorales y pues tema de comunicación de ayuntamientos. Es sobre todo eso. Pues por ejemplo, por poner un ejemplo así para que se entienda un poco más, ¿no? Un ayuntamiento quiere lanzar una campaña para la gestión de residuos, para que la gente sea consciente de que pues esa campaña la tienes que idear, ¿no? Claro. ¿Por dónde tiro? Uso ilustración, ¿qué tipo de ilustración? Ahí ya entra la parte esta de dirección de arte, ¿no? Hacia dónde quieres llevar esa campaña, qué colores vas a usar, qué tipografías hay. Como que, englobas todo esto y lo vas recogiendo. Claro, y luego diferentes formatos, supongo. Sí, sobre todo online, para Instagram, porque utilizan sobre todo Facebook e Instagram para darse a conocer, pero también pues cartelerías, folletos. Claro. Sí. Vale, y vamos directamente a lo importante, ¿no? ¿Qué? ¿Cuánto puedo ganar? ¿Cuánto puedo ganar yo con esta carrera de tecnologías creativas? La chicha. Pues desde una miseria. Vale, me gusta. Hasta... Es que depende del perfil también que elijas. Vale. Yo, por ejemplo, trabajando en prácticas fuera de la universidad, que no tienen nada que ver con la universidad, he cobrado 400 euros al mes por 5 horas de trabajo, que estás aprendiendo, es un sueldito que está bien para empezar. Sí. Pero claro, a medida que tus trabajos van sumando calidad, obviamente buscas otras cosas. En agencia y estudio tienen la fama de que no se gana mucho, ¿no? Como un diseñador raso, digamos, ¿no? Un diseñador que entra junior, no sé, los 1.200 euros aproximadamente, no lo sé, 800 no lo sé, es que también depende del tamaño de la agencia, del tamaño de los estudios, qué tipo de clientes tengan. Luego, por ejemplo, si trabajas para el departamento de marketing de una empresa y estás in-house, ahí se gana un poco más. Luego, si estás más enfocado en product design, como diseñador de producto, diseño de interfaz, es un perfil que gana mucho más. Vale. Entonces, y ya el tema de animador o concept artist, que también hay mucho perfil de esto, ahí ya lo desconozco. Pero el tema de agencia y estudio dependerá de lo grande que sea la agencia, el estudio y lo grandes que sean los clientes para los que trabajan. Vale, pero la media, es decir, tú como diseñadora, te pones a buscar trabajo y ¿qué te esperas? ¿1.500? ¿No? ¿Mucho es? Sí, o sea, el diseño todavía aquí no se paga demasiado bien.
En la cuestión de búsqueda de empleo, si el trabajo es en remoto, por ejemplo, desde España, para una empresa de UK, vas a cobrar muy bien. Vale. Por ejemplo, si te vas fuera vas a cobrar muy bien. Aquí en España, bueno, eso todavía estamos ahí, ¿no? Luchando un poquito para subir un poquito los sueldos en cuestión de diseñadores. Vale, lo normal, ¿cuánto es? Alrededor de 1.000, 1.200, Vale. lo más habitual. ¿Cómo? Luego, a medida que si eres un senior, pues obviamente si eres diseñador senior vas a ganar más. Depende mucho de la experiencia también. Vale, como diseñador gráfico, lo normal es 1.000, 1.200. Aproximadamente. Aproximadamente. Bueno, Pablo, ¿tienes alguna pregunta más? Tengo dos. Vale. ¿Hacia dónde se dirige el tema del diseño? ¿Tú crees que llegará un punto en el que el diseño físico, en el tema de pancartas, folletos y tal, quede completamente eliminado y sea todo digital? ¿O hacia dónde crees que se dirige el futuro del diseño? Yo creo que lo offline nunca va a desaparecer porque al final es la forma más fácil de llegar a las masas. La gente camina, sigue saliendo a la calle, sigue caminando, se sigue encontrando con el cartel de fallas, ¿no? Sí. Yo creo que lo físico nunca va a morir. Sí que es verdad que estamos dirigiéndonos hacia un esto más virtual, además con esto del metaverso, de la inteligencia artificial, pero yo creo que pueden convivir perfectamente ambas y que yo creo que lo físico nunca va a desaparecer. Vale, ¿hay algún trabajo tuyo que seguramente hayamos visto mucha gente y que no sepamos que es tuyo? Como por ejemplo, me has comentado el cartel de fallas, pero a lo mejor hay alguno que hemos visto y que no sabemos que a lo mejor tú has trabajado en él. Pues creo que no. Bueno, creo que se colgó una pancarta en el Ayuntamiento de Valencia sobre los mayores. Era el Día Mundial de los Mayores. Estuvo el día, no sé qué día era. Sí. Ese día era el Día Mundial de tal. Estuvo colgada en el Ayuntamiento de Valencia. Cuando cuando estaba estudiando aquí, creo recordar, trabajaba en una imprenta y tuve que diseñar unas carpetas para la Facultad de Informática, por ejemplo. No sé, cositas así, campañas que he hecho para ayuntamientos que aquí no han llegado, obviamente, porque son pueblecitos, pero bueno, al final mola mucho ver que lo que haces llega a la gente y que gusta, ¿no? Sobre todo lo ves reflejado, sobre todo en Instagram, por los likes. Claro. Es lo que más refleja eso. Claro. Pero sí, es guay esa sensación de ver algo tuyo fuera. De acuerdo. ¿Y como diseñadora gráfica ves tu trabajo amenazado por la inteligencia artificial? No amenazado. No creo, porque al final una persona tiene mucho más valor que una máquina o una inteligencia artificial, llámalo X. Sí que es verdad que yo creo que es una herramienta más que el diseñador va a tener que adaptarse o va a tener que aprender a convivir o a usarlo, porque al final es una herramienta y lo utilizan personas. Claro. Entonces yo creo que no hay ningún tipo de peligro ahí, de momento. De acuerdo. Vale, ¿qué sectores crees que tienen más futuro a nivel de diseño? Porque has comentado el tema del metaverso y no sé, si volvieras a elegir esta carrera, ¿en qué sectores te enfocarías? Pues seguiría la misma línea de diseño de marca porque es en lo que me quiero especializar, en lo que estoy ahí en búsqueda, pero creo que lo que más salida tiene, lo que mejor pagado está es el tema de diseño de producto, diseño digital. Interfaz, todo lo que tenga que ver con interfaz está en auge. O sea, solo hay que ver las ofertas de trabajo, lo que ofrecen en cuanto a retribución anual. Vale, has comentado también el tema de los likes, que para un diseñador es bastante importante. ¿Crees que hasta cierto punto estamos convirtiendo una sociedad en esclava de likes? Yo creo que sí. Al final una persona sube una foto esperando a ver cuántos likes tiene, ¿no? Claro. No sé si todos, pero muchas personas suben una foto ahí, pues a ver cuánto hay, solo 50 likes, vaya. Sí. Porque no les habrá gustado, ¿no? Tienes esa presión de que a la gente guste. ¿Y crees que se podría hacer de alguna otra forma? Pues no lo sé. Porque ahora mismo es muy complicado. Porque estamos inmersos en una sociedad que busca la aprobación mediante likes. Sí, totalmente. ¿Y tú crees que el diseño, entre comillas, es esclavo de esos likes o esas redes sociales? Depende del perfil también de la persona. Si es una persona que vende su trabajo en Instagram, por ejemplo, los creadores de contenido, ya sea una ilustradora que sube sus ilustraciones para que
es su escaparate para otras marcas, ahí sí que eres un poco esclavo de todo esto, de los likes, de que la gente comente, que comparta. Pero si eres un diseñador que está fuera de este mundo y que utiliza esto simplemente, Instagram, pues para subir una story de mira, estoy en este evento, subo un trabajo que hice hace 5 meses y que ha salido a la luz, simplemente para tener también que la gente te conozca, ¿no? Yo creo que hay diferentes variantes. Yo creo que en mi caso el perfil mi perfil ahora mismo no está amenazado, o sea, no se siente presionado, ¿no? por este tipo de Vale. los likes y tal. Vale, y ya, bueno, no sé, para terminar, te quería preguntar un poco por el futuro. ¿Cómo ves tu propio futuro o cómo ves tu vida idílica? No sé, ¿te ves dentro del tema de diseño o quieres tú montar tu propia agencia o cómo te ves a largo plazo? Yo me veo 100% en diseño, espero que desarrollando marcas, pero no sé si en agencia, en estudio, como freelance. Montarme una agencia yo creo que no es mucho, es una responsabilidad muy grande tener gente a tu cargo, que estén contentos con lo que hacen, que estén motivados. Yo creo que eso es ya para, no sé, para otro tipo de personas, sí. Alguien que le mole eso. Pero bueno, no sé muy bien por qué caminos me llevará. No sé si tema de freelance o en agencia. Sí. No lo sé, es como que sigo buscando mi camino, ¿no? Como os contaba antes, hasta que encontré tecnologías creativas, que fui un poco sin saber qué buscaba, pero al final lo encontré. Yo creo que es similar el camino que estoy siguiendo ahora. A mí me gusta mucho también el perfil de esta carrera porque también es algo que, oye, cada día es diferente. A lo mejor un mes tienes un proyecto, pero al siguiente mes tienes otro. Seguramente habrá algunos que te apasionen más que otros. Entonces, oye, me gusta también por eso, ¿no? Porque no es esa monotonía que tienen muchos trabajos de a lo mejor ingenieros que se meten dentro de un despacho y no salen en 8 horas, sino que también mantienes como esa mente creativa despierta. Y, oye, me parece muy interesante. Yo tenía por último, ya para acabar, oye, Denise, mándale un mensaje a esos estudiantes que quieren estudiar tu carrera. ¿Qué consejos le darías a tu yo de 17, 18 años? Bueno, la pequeña diferencia es que yo no entré en la carrera con 17, 18 años, pero bueno, a esta gente que igual está interesado en la carrera o no, o igual no lo tiene claro. Primero, si no lo tiene claro, no hace falta que entre. O sea, si no lo tienes claro, puedes hacer otras cosas, puedes trabajar, puedes hacer cursos, puedes lo que sea, ¿no? Pero en caso de que esta persona entre en la carrera, es simplemente, yo creo que disfrutarla, porque aprendes muchísimo, todo te va a servir, tanto si te ha gustado cierta asignatura como si no. A mí Arduino me daba dolor de cabeza, pero luego lo haces y dices, jolín, pues he tocado Arduino, que poca gente lo puede decir, ¿no? Aparte, bueno, vosotros sí, ¿no? Pero entonces es simplemente echarle ganas, echarle horas y disfrutarla, porque se aprende mucho, se aprende de lo que te gusta y de lo que no. Y también es importante saber qué es lo que no te gusta. Claro, muy bien. Entonces, nada, Denise, muchísimas gracias por tu aportación, por aclarar también un poco esas dudas de bellas artes, me voy al paro o tecnologías creativas puede ser una opción. Muchísimas gracias por tus conocimientos, porque, oye, se aprecia con una persona que ya ha pasado por ahí, de consejos a una persona que, oye, quiera seguir tu camino y quiera dedicarse a este mundo tan bonito de vivir de tu creatividad y de eso, de tu parte única, ¿no? Me parece espectacular. Así que nada, muchísimas gracias, Denise. A vosotros. Mucha suerte en tu camino profesional y damos fin.